Luego de la dolorosa derrota y eliminación del Atlético Nacional, los hinchas verdolagas empiezan a preguntarse y a presionar. ¿Cuándo piensan sacar al técnico Diego Arias? Una derrota de semejante magnitud en cualquier equipo grande del mundo ya hubiese significado la salida inmediata del entrenador. Primero, por perder frente a su archirrival, el equipo de los Millonarios. Segundo, haber perdido en su estadio, en su casa, lleno total, con hinchas del Atlético Nacional, donde Millonarios ya cogió el Atanasio como su patio trasero, donde hacen lo que se les da la gana. Y tercero, quedar eliminados de la Copa Suramericana, tirando a la basura la inversión y el proyecto ambicioso del 2026, el proyecto internacional. Esto ha generado una herida tan grande en la hinchada del Atlético Nacional que están contando los minutos para que se haga oficial la salida de Diego Arias y la llegada de un nuevo entrenador. Estas derrotas no es cualquier tipo de derrota. Estas son las derrotas que duelen y que marcan para siempre la historia de un club. Es por eso que desde ya empiezan a sonar y a barajarse nombres como posibles reemplazos del técnico Arias. Diego Arias podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador oficial del Atlético Nacional, y en Colombia y en el exterior empiezan a sonar nombres. El Atlético Nacional terminó cayendo vergonzosamente eliminado a manos de su archirrival, el equipo de los Millonarios, y no jugará más la Copa Suramericana en este 2026. La única aspiración internacional del equipo verdolaga se ha ido a la basura, se ha ido al traste, luego de la vergonzosa presentación en el Atanasio, donde Millonarios les pintó la cara del minuto 0 al minuto 100, les pasó por encima, los trituró y les marcó golazos infernales. Es por ello que periodistas especializados en el mercado de fichajes desde ya empezaron a dar nombres ante la salida inminente del técnico Diego Arias, pues esta derrota hace insostenible que el técnico Arias continúe en su cargo. Más allá de lo que digan las directivas y del apoyo que le quieran dar al proyecto, Diego Arias ha demostrado que no tiene los argumentos ni los pergaminos para dirigir a un equipo como el Atlético Nacional. Fracaso rotundo el semestre anterior, al quedar eliminado anticipadamente en los cuadrangulares finales, a manos del Junior de Barranquilla, quien les pintó la cara y terminó metiéndose en la final. Un fracaso que duele y que todavía recuerda el hincha. El haber ganado la Copa Colombia 2025 frente al Medellín no logró cicatrizar la herida de la eliminación en los cuadrangulares finales de la liga. Y se sabía de antemano que la prueba de fuego para Diego Arias era este partido contra los Millonarios, y que este partido iba a marcar un antes y un después en la historia del club. Así que los directivos se están tardando mucho en dar la noticia oficial. Uno de los primeros nombres que suenan para llegar al banquillo del Atlético Nacional como reemplazo de Diego Arias es un técnico extranjero de origen argentino llamado Alexander Medina. ¿Pero quién es este técnico argentino? Alexander Medina, nacido en la Argentina, se encuentra como agente libre tras dejar al equipo del Talleres de Córdoba, donde salió campeón y gusta a los directivos verdolagas. Sin embargo, a los hinchas del Atlético Nacional no les gusta mucho la idea de técnicos argentinos, pues ya se sabe que la mayoría terminan fracasando en el equipo verdolaga. Así como la historia reciente del técnico argentino Javier Gandolfi, que pasó sin pena ni gloria, fracasando rotundamente en el Atlético Nacional y eso sí, cobrando unas increíbles millonadas mes a mes. El segundo nombre que aparece en la lista es un viejo conocido de la casa, que ya sabe lo que es ser campeón con el Atlético Nacional y que hizo la mejor temporada en la historia del conjunto antioqueño. Se trata del técnico Reinaldo Rueda.
técnico colombiano campeón de Copa Libertadores 2016, y que también se encuentra como agente libre y siempre está dispuesto a escuchar ofertas en el equipo. Finalmente, y como un rumor en las redes sociales, los hinchas verdolagas piden a un técnico extranjero de origen brasileño como lo es Felipe Luis. Un técnico que viene de ser echado del Flamengo de Brasil luego de fracasar rotundamente en la gran final de la Recopa Suramericana frente a un equipo de mucho menor presupuesto como lo es el Lanús de la Argentina, quien les pintó la cara en el partido de ida y vuelta. Les ganaron los dos compromisos. Y esto provocó la ira de los hinchas del Flamengo, quienes exigieron de inmediato la salida de este técnico. Y es que la dolorosa derrota del Atlético Nacional a manos del conjunto de los millonarios ha generado un gran malestar en todas las tribunas verdolagas. No solamente por la forma como se perdió el partido, sino ver a jugadores de los millonarios como Rodrigo Contreras yéndose como la gran figura del compromiso, marcando 2 goles y uno de ellos un infernal golazo de mitad de cancha. Y esto fue la gota que colmó el vaso para toda la afición verdolaga, quienes exigen un equipo con excelencia, un equipo con sentido de pertenencia. La planificación de Fermani, centrada en nombres de alto costo pero de dudoso acople táctico, quedó en entredicho frente al equipo de los millonarios que con menos ruido mediático, con menos presupuesto, con menos nómina que el Atlético Nacional, fue infinitamente superior en todas las líneas, planteando el desafío de si hoy el Atlético Nacional es un equipo de fútbol competitivo o simplemente una vitrina de lujo para jugadores peseteros que solamente quieren llegar a ganar mucho dinero y a tener una gran estabilidad y una vida de lujo en la ciudad de Medellín, en vez de jugadores con hambre, con sentido de pertenencia, que quieran salir a devorarse a sus rivales. Y es algo que no se ve en el Atlético Nacional. Mucha plata, muchos lujos, pero nada de fútbol en el terreno de juego. La tensión en las graderías escaló a niveles preocupantes, derivando en desórdenes que reflejan el hartazgo de una de las hinchadas que ya está cansada de las promesas con el cuento de los procesos. A Gustavo Fermani se le reprocha haber entregado las llaves del club a un entrenador en formación para gestionar la nómina más cara del país. Los reclamos pidiendo su salida inmediata retumbaron en los pasillos del estadio, generando muchas dudas razonables. ¿Es ético mantener a un director deportivo como Fermani, cuya planificación ha dejado al club sin participación internacional en este 2026, perdiendo vergonzosamente en su casa frente a los millonarios? Para muchos críticos, los jugadores del Atlético Nacional no ven a Diego Arias como una figura de respeto y de autoridad, y por eso el exceso de relajación en los partidos. Para muchos críticos, el Atlético Nacional necesita un técnico con más jerarquía y con más temperamento, que imponga respeto en el camerino, y que jugador que no corra y que no justifique su multimillonario sueldo sea apartado del equipo y que busque jugadores con hambre y con sed de gloria. ¿Qué opinan ustedes de los nombres que se empiezan a barajar para llegar como reemplazos de Diego Arias, con técnicos en carpeta como el argentino Alexander Medina y el mismo Reinaldo Rueda, para que lleguen a poner orden y acabar con esa guachafita, con ese desorden de los jugadores que no tienen temperamento y que no demuestran hambre y sed de gloria? Para ustedes, ¿quién debería ser el reemplazo idóneo de Diego Arias? Dejen su opinión en la caja de comentarios.